Listo, ya estamos transmitiendo en Facebook. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Es un honor contar con ponentes de tan alto nivel. Yo quiero agradecer muy especialmente, mi nombre es Norma Ofelia Martínez Guerrero, UFB de profesión, y pues en nombre de Profesionistas Farmacéuticos de México, les doy la más cordial bienvenida tanto a nuestros ponentes como a los asistentes, vía Zoom como Facebook Live. Les recordamos que esta sesión está siendo grabada y está siendo transmitida vía Facebook, por lo que al permanecer en ella autorizan esta transmisión en vivo y que permanezca grabada. En caso de no desear esta situación, pues pueden retirarse de la reunión. Agradezco infinitamente a nuestros ponentes por haber pues aceptado la invitación para participar en esta sesión, para ilustrarnos acerca de esto que está haciendo tanto ruido en redes, en especial a la doctora Karina Sánchez, que organizó a este increíble grupo de científicos. Cari, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Voy a hacer la presentación de nuestros distinguidos ponentes y la verdad es que sí me honra estar con personas de tan alto renombre. Y pues como bien dice Norma, pues ha surgido en redes sociales todo este tipo de cosas que es necesario esclarecer para el bien de la comunidad, para que no estén en riesgo. Perdón, Cari, se desactivó tu micrófono. ¿Ya? ¿Ya me escuchan? Ya, ok. Voy a presentar al doctor Ignacio González Martínez. Él es profesor titular del Departamento de Química de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Iztapalapa, en la Ciudad de México, desde 1984. Tiene una licenciatura en Química por la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM y doctorado en Química Analítica en Electroquímica por la Universidad de París. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 desde 2002. Ha publicado 270 trabajos en revistas indizadas de circulación internacional y con arbitraje. Tiene 5.600 citas e índice H37 sin autocitas. Posee 10 patentes mexicanas y 5 internacionales relacionadas a procesos hidrometalúrgicos y reactores electroquímicos. Ha dirigido 42 tesis de doctorado, 35 tesis de maestría y 10 trabajos finales de licenciatura. Es Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río 2007 en investigación y actualmente es presidente de la Sociedad Química de México del 2020 al 2021. La doctora Linda Victoria González Gutiérrez es doctora en Ciencias en Ingeniería Química, miembro del SNI nivel 1, actualmente con adscripción en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica del CIDECTEC y coordina el posgrado con especialidad en Ingeniería Ambiental. Ella ha realizado investigación en tecnologías de tratamiento de agua y de agua residual compleja mediante procesos bioelectroquímicos. Asimismo, realiza estudios orientados al tratamiento y valoración de residuos para distintas aplicaciones, materiales funcionales para absorción, catálisis y producción de biogás a través de codigestión de residuos sólidos. Otros intereses son en materiales para almacenamiento de energía y electrodos funcionales. Ha publicado 20 artículos en revistas internacionales y 5 capítulos de libro. Muchas gracias, doctora Linda. El doctor Eligio Pastor Rivero Martínez es profesor de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, de la UNAM. Es ingeniero químico, obtuvo la maestría y doctorado en ciencias en el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente desarrolla investigación en el desarrollo de modelos matemáticos para el análisis
y evaluación de reactores electroquímicos. Cuenta con 31 artículos publicados y pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Muchas gracias, doctor Pastor. El doctor Jorge Guillermo Ibáñez Cornejo, él es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores desde 1985 y tiene el nivel 3. Es egresado de la Ingeniería Química del ITESO en Guadalajara y del doctorado en Fisicoquímica de la Universidad de Houston. Realizó dos postdoctorados en la Universidad de Houston y en la Universidad de Texas en Austin. Es profesor de la Ibero desde 1985, director del departamento de 2011 a 2015 y tiene una medalla al mérito universitario en 2007. Actualmente es senador representante de académicos en dicha institución. En 1991 fundó el Centro Mexicano de Química Verde y Microescala, que durante 30 años tuvo impacto en 1,500 instituciones de más de 50 países. Ha impartido talleres y conferencias en más de 20 países de los 5 continentes y clases regulares en la Universidad de Houston, en el Merrimack College, en Loyola University de Chicago y en la Universidad Halmstad en Suecia. En México, en el CIMBESTAB, en el POLI, en la Universidad de Guadalajara y en el ITESO. Ha recibido 2 premios a la excelencia en la enseñanza en la Universidad de Houston, 7 premios a la investigación en la Universidad Iberoamericana, el Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río en 1998, el Premio de la American Chemical Society al Centro Mexicano de Química Verde y Microescala, el Premio Nacional de Electroquímica en 2015 y el International Microscale Chemistry Award en 2017. Fue nombrado presidente de la Sociedad Mexicana de Electroquímica de 1996 a 1998. Es miembro de la Junta de Gobierno de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica de 1996 a 98. Coordinador del Comité de Evaluación de los Programas de Cooperación Internacional en Ciencias Exactas del CONACYT en 1999. Y fue parte también de la United States Government Fulbright Scholar en 2000 y del Fellow de la International Union of Pure and Applied Chemistry, conocida como UPAC, en el 2013. Tiene 10 libros publicados como autor o coautor, incluyendo 3 libros de texto en Estados Unidos y 1 en braille. Capítulos de libro tiene 5, 3 capítulos en enciclopedias internacionales, 130 artículos en revistas científicas, con 3,200 citas a sus trabajos, una patente registrada y otra en trámite. Ha dirigido o codirigido más de 50 tesis de nivel licenciatura, maestría y doctorado, y realizado 240 presentaciones regulares, invitadas o plenarias en congresos nacionales e internacionales. Ha participado en la Haya con la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Ha dirigido proyectos y organizado varios foros en la enseñanza de las ciencias experimentales para personas con discapacidad visual. Ha sido árbitro invitado de más de 100 ocasiones en revistas y editoriales de varios países y ha obtenido más de 60 apoyos financieros para proyectos y eventos científicos y de divulgación. Muchas gracias, Jorge. Bienvenido a esta plática. Ahora, el doctor Carlos es químico por la UNAM, doctor en Ciencias Química por la UAM Iztapalapa. Tiene un postdoctorado en CIMBESTAB en Zacatenco. También es parte del Sistema Nacional de Investigadores con un nivel 2. Sus áreas de trabajo es electroquímica molecular, electroquímica analítica, reactores bioquímicos y tiene un cargo actual como coordinador de la investigación en salud. Es investigador titular B de la CIDETEC. Muchas gracias, Carlos. Bienvenido y bienvenido a todos. Muchas gracias por aceptar esta participación y pues vamos a continuar con la presentación. Entonces, si gusta empezar. Carlos. Carlos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muchas gracias. Me toca
dar inicio a la sesión, por supuesto agradeciendo a todos los compañeros y compañeras que estamos en este esfuerzo de divulgación. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Gracias. Vamos a iniciar de manera general con las motivaciones de este ejercicio, que es un ejercicio de divulgación y es un ejercicio en el que nosotros en nuestro quehacer químico queremos dar a conocer lo que significa o lo que ha significado en términos de estos productos milagro, de estas medicinas, de estos aparentes productos químicos que tienen cierto efecto benéfico y cómo lamentablemente a partir de esta epidemia, pandemia, por su extensión geográfica que estamos viviendo asociada a la enfermedad COVID-19, tenemos que estar pendiente como químicos de lo que está sucediendo. Bueno, vamos a hacer un preámbulo general. La enfermedad que nos trae en este momento a todos de cabeza, muchos en cuarentena, con diferentes cercos a la actividad social, económica que tenemos en nuestro mundo, es la enfermedad llamada COVID-19, una simplificación de Coronavirus Disease. El 19 es por el año en el que en el que se detectan los primeros casos. Está provocada, por un coronavirus emergente, nuevo, designado por la Organización Mundial de la Salud como SARS-CoV-2. Los primeros casos ocurren en la provincia de Wuhan, en China, a finales del año 2019. Al día 3 de junio de 2020, en el mundo teníamos aproximadamente 6.3 millones de casos, con 379,000 fallecidos y con una distribución geográfica total de la enfermedad en 216 países o regiones en el mundo. La epidemia, esta enfermedad se caracteriza por presentar un cuadro sintomático asociado a una infección respiratoria, donde los síntomas más característicos son los más simples, que es escurrimiento nasal, tos, dolor de garganta, y los que generan casos graves están caracterizados por fiebre alta, cuadros de neumonía y en el caso de agravamiento de la enfermedad por una insuficiencia respiratoria aguda. La siguiente, por favor. En términos de su transmisión, y se ha repetido muchas veces, la transmisión principal del virus SARS-CoV-2 se da a través de gotitas que son expelidas en el estornudo o en la tos productiva que tenemos que tienen las personas que están enfermas. De manera secundaria, y que se ha identificado como de muy baja probabilidad, es el contacto con superficies que puedan estar contaminadas con este virus, y en general el virus entra en las células a través del receptor de la enzima convertidora de angiotensina número 2, aunque todavía estamos en investigación a este respecto, y los problemas principales que se generan son de índole respiratoria, aunque se han detectado otro tipo de problemáticas asistidas. En general, de acuerdo al aprendizaje que tuvimos de la epidemia de China, aproximadamente el 80% de los casos se clasifican como leves. De estos, prácticamente la mitad son asintomáticos. 15% de los casos tienen una sintomatología y desarrollo de cuadro severo, y 5% son graves, que requieren intubación y asistencia mecánica. La tasa de letalidad mundial al 3 de junio, cuando se hizo la revisión, era de aproximadamente el 6%, es decir, el 6% de las personas que tienen un caso detectado y diagnosticado y con una verificación por laboratorio que fallecen a partir de esta enfermedad es del orden del 6%. No existe, y esto es muy importante porque es mucho del motivo de esta charla, no existe un tratamiento específico o vacuna que en este momento prevenga el contagio de la enfermedad. Así que las medidas más adecuadas que se han encontrado son las medidas asociadas con la contención en una primera etapa y con la mitigación que nos han llevado a estas cuarentenas extendidas que tenemos. La siguiente, por favor. En cuanto a protocolos de investigación de estos tratamientos, existe un gran ensayo que está coordinado por la Organización Mundial de la Salud, designado como Solidaridad. El ensayo Solidaridad involucra más de 60 protocolos que se están trabajando al día de hoy, varios con diferentes tipos de tratamientos. Entre los protocolos más prometedores está el uso de Remdesivir, que es un antiviral, que es una molécula que en realidad se diseñó para tratar al ébola.
la enfermedad provocada por el virus del ébola. También está en investigación como más prometedores el uso de antivirales para evitar la proliferación del VIH, como el lopinavir o ritonavir. También existen protocolos que usan el interferón beta, que está usado para la esclerosis múltiple, o se utiliza para la esclerosis múltiple, y el que se ha vuelto muy famoso en los últimos días, el uso de cloroquina o hidroxicloroquina, que se utiliza principalmente para afecciones reumáticas. Hay otro tipo de tratamientos que incluyen el uso de plasma convaleciente, anticuerpos monoclonales e incluso el uso de esteroides. Es importante señalar que estos tratamientos son todos intrahospitalarios, no están disponibles comercialmente, y los que están disponibles comercialmente, como la hidroxicloroquina o cloroquina, siguen en investigación para establecer muy bien sus ventajas clínicas, y bajo ninguna circunstancia se recomienda la utilización de estos sin la atención de los médicos. Ponemos un par de referencias para que las personas interesadas puedan tener más detalles al respecto del avance de este esfuerzo conjunto que hace la Organización Mundial de la Salud en la búsqueda de tratamientos, pero es justamente en este vacío en el que comienzan a ocurrir las necesidades de contar con curas, y lamentablemente con curas milagrosas, muchas veces que se basan en el uso o el mal uso de los conceptos químicos. Y ahora vamos a continuar. Yo doy paso a los siguientes ponentes para que continúen con el desarrollo de este tipo de emergencias en el aparente tratamiento de la enfermedad. Muchas gracias. Y ahí es donde entra el CDS, el MS, que se le llama solución mineral milagrosa. ¿Por qué ahorita, no? Y porque si esto en realidad ya se estaba usando y ya se estaba promoviendo desde antes que apareciera COVID. Pero ¿por qué ahorita y por qué lo incluimos en esta plática? Porque se está recomendando mucho y hay muchas inquietudes de personas que tienen esta curiosidad por probarlo para prevenirse de COVID, porque lo recomiendan para prevenir y para tratar y recuperarse, cuando no conocen los fundamentos de qué es esto y de cómo actúan, ¿no? Entonces, presentamos el CDS, pues se presenta desde ya hace rato como esta solución mineral milagrosa del siglo XXI por Jim Humboldt, que es un ingeniero en minería, y Tom Helsinki, aunque ahorita voy a hablar del principal promotor, ¿no? Entonces, este MMS que es en específico es una disolución de clorito de sodio al 28% que puede comercializarse sola o con un activador. Se estaba usando como activador, o se lo venden así en botellas y en goteros. Como activador se estaba usando ácido clorhídrico. Sin embargo, pues ante las reclamaciones de fraude por que esto no funciona o ocasiona otros daños a la salud por el ácido clorhídrico, se empezó a usar el ácido, se me olvidó, el ácido cítrico como activador, y entonces le llamaron CDS. Entonces le llaman que es el dióxido de cloro biodisponible. Es la solución, y le llaman también destilado de dióxido de cloro en agua. Entonces es el concentrado de la misma solución de clorito de sodio con ácido cítrico ya incluido como solución activadora. Esto significa que el activador potencia este efecto antioxidante de clorito de sodio, pues lo que da lugar a esa transformación o esas reacciones que dan lugar al dióxido de sodio, que es el empleado como desinfectante o que actúa como desinfectante. Ya no te oímos, Linda. Linda. ¿Sí? Ajá, ya, nuevamente. Perdón, ¿se Adelante. escuchó Sí, lo ya. que estaba presentando? ¿Listo? No. No se escuchó, coño.
Perdón, no sé qué pasó. Estamos presentando, bueno, todo esto va al uso del CDS y el MMS porque se está recomendando mucho en estos tiempos para el tratamiento de COVID, para prevención y para su tratamiento. Cuando la gente en general no conoce de qué están hablando o de qué se trata y cómo puede actuar en su organismo. Aunque se recomienda mucho, es muy importante estar conscientes, informarse muy bien de qué es lo que están tomando o de qué es lo que están recomendando, ¿no? Entonces, esta solución solución que le llaman mineral milagrosa, ya se estaba usando desde hace tiempo, se recomendaba para VIH, para cáncer y hay consecuencias al respecto que ya hablaremos más adelante, pero ahorita se recomienda mucho para la enfermedad que estamos tratando de erradicar. Esta es una solución de clorito de sodio al 28% que se comercializaba junto con un activador que era ácido clorhídrico, pero el ácido clorhídrico estaba dando muchos problemas, más de toxicidad aún. Entonces se sustituyó el ácido clorhídrico por ácido cítrico. Entonces el CDS, que es el mismo MS en solución con ácido cítrico como activador, donde este ácido cítrico es el que se dice que potencia el efecto antioxidante cuando lo que hace pues, es dar lugar a la reacción del dióxido de cloro que se usa como desinfectante o promover el pH necesario. Ahora sí, si me pueden poner la siguiente. Bueno, no controlar aquí, perdón. Esta idea del usar el dióxido de cloro en la sangre viene de una patente de los 90s que está registrada en Estados Unidos, que es una propuesta de usar el dióxido de cloro como desinfectante de sangre cuando se hacían donaciones o en hemodiálisis. Entonces, pues de ahí tomaron la idea si esto se puede usar para desinfectar sangre y está patentado, de ahí se fue mutando, digamos que la idea al usarlo en el organismo, sin conocer obviamente las consecuencias. Esto, aunque está patentado, no es que se use este procedimiento para desinfectar la sangre. Simplemente es una patente que tiene algunas ideas, algunos datos medio extraños, la verdad, pero pues es una patente registrada. Si pueden continuar, por favor, la que sí. Bien, estas ideas son soportadas por Andreas Kalker, que es, digamos, que el hombre de moda en este momento con esto del dióxido, del dióxido de cloro. Él escribió un libro que se llama La Salud Prohibida, donde él asegura que mediante estas soluciones de dióxido de cloro y algunas otras formulaciones que la hizo derivadas del hipoclorito y DMCO incluso, la salud está disponible para todos y es un complot de las farmacéuticas el hecho de que se nos prohíba el tomar el dióxido de cloro libremente. Cuando, bueno, dióxido de cloro es comúnmente usado como un desinfectante de superficies, no para tomarse. Entonces, esta persona se sustenta como doctor en medicina alternativa y biofísica, pero bueno, su título no es válido. Y Joseph Pines, que no es un agricultor, sustentan justo con Jim Humboldt, que es otra persona que habíamos mencionado, la comercialización y sus inventos, digamos, en cuanto a las formulaciones del CDS-MS, las dosis recomendadas, y las compañías que lo comercializan, porque como ya han recibido muchas quejas y la FDA, que es la Food and Drug Administration de Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, la Unión Europea también ya lo tiene vetado, está prohibido como digamos que medicamento o suplemento.
Entonces, ellos buscan que en cada país se buscan como colaboradores para que lo estén produciendo, y como es muy fácil disponer porque del dióxido de cloro y agua destilada está disponible, ácido cítrico, es realmente muy fácil disponer. Entonces, se han multiplicado las empresas que se dedican a estar haciendo estas formulaciones y a vender y convencer a la gente de que compre. Está muy restringido y es una restricción continua en Estados Unidos, en la Unión Europea y en algunos otros países para estar quitando esto del mercado. Sí, sigue comercializándose en España sobre todo, vi el comentario. Sin embargo, no está aprobado. Se sigue vendiendo, pero es muy acá entre nos y en Mercado Libre. En Facebook hay muchas páginas que está vendiendo. En Latinoamérica no hay nada que lo limite, no hay realmente una regulación. La Organización Mundial de la Salud también lo tiene restringido sobre todo por los casos en que se han presentado ya muchos daños a la salud, y porque como es, por en sí, por su naturaleza y por lo que genera en el organismo, porque luego las personas no conocen y toman algo que se les recomienda sin ninguna discriminación. Eso lleva a que haya pues mayores consecuencias, y por eso las prohibiciones. ¿Sí pueden continuar, por favor? Muy bien, entonces hay protocolos que están publicados ya en algunos lugares, no están, en los sitios no están tumbados, como les dije, y Latinoamérica es un poco más libre en esto de restricciones. Y hay recomendados protocolos para el tratamiento de COVID-19, argumentando que oxigena la sangre, elimina el virus y lleva a la recuperación de glóbulos rojos. Esto no es en sí en verdad. Incluso hay algunos documentales y algunos videos que colocan en Facebook, en YouTube, y es muy peligroso. Pueden recorrer a verlos, pero hay que ser muy conscientes y tener conocimientos químicos y médicos para saber y reconocer lo que en realidad pasa. Personas que no tienen conocimiento en esto se pueden llevar y convencerse de que esto puede funcionar cuando no es así, y las consecuencias a la salud pueden ser muy, muy graves. Incluso la recomendación no es solo tomado, sino inyectado, y inyectado es aún más grave, pues va directamente a la sangre, y vamos a continuar viendo realmente las consecuencias que esto puede traer. ¿Puedes continuar, por favor? Sí. Esto está completamente prohibido y no está aprobado. No hay nada, ningún tratamiento en base de óxido de cloro que pueda ser reconocido o aprobado. Adelante, por favor. Sí, continuamos entonces. Sí, adelante. Buenas tardes. Bueno, efectivamente, como lo ha comentado Linda, el dióxido de cloro es un compuesto que se usa principalmente como desinfectante, que permite eliminar virus, bacterias y diferentes microorganismos. Este se basa, si nos pasa la siguiente, por favor. Se basa en las propiedades oxidativas del dióxido de cloro, que permite esterilizar material médico, espacios hospitales y mobiliario, ¿no? Entonces, básicamente su función principal, como se ha utilizado, es un desinfectante. La siguiente, por favor. Por ejemplo, en el caso del tratamiento de agua, se ha utilizado el dióxido de cloro para mejorar la calidad del agua y del agua reciclada. A veces se prefiere el dióxido de cloro al cloro, porque no deja residuos, aparentemente. Aunque publicaciones recientes han detectado para ciertos casos la presencia de, ¿cómo se llaman estos? Organoclorados. Organoclorados, exactamente. Organoclorados, lo que es una desventaja finalmente. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos el nivel máximo de permisible, ¿no? La toxicidad para la salud humana, que es de 0.8 miligramos por litro.
y su límite de exposición permisible, ¿no? Que es de 0.1 partes por millón o 0.3 miligramos por metro cúbico para los trabajadores que utilizan dióxido de cloro con fines industriales. También es tal vez conveniente mencionar que se utiliza mucho, por ejemplo, en la industria del papel, ¿no? Para blanquear la celulosa y en todo el proceso del papel, ¿no? Adelante. Y aquí tenemos finalmente la hoja de información sobre las sustancias peligrosas, donde está el dióxido de cloro, que pues, es un gas venenoso que puede ocasionar daños severos a la salud, ¿no? Y bueno, parte que es de la información general de las propiedades físicas y químicas del dióxido de cloro. Bueno, eso sería todo. Sigue otro de los ponentes, por favor. Jorge Ibáñez, a la que sigue, por favor. sí. Sí, vamos a hablar ahora de la parte química, digamos, de las propiedades generales del dióxido de cloro. A temperatura ambiente es un gas de color amarillo verdoso, es un oxidante, es muy buen biocida. Algunos que tenemos más edad recordaremos por ahí del 2001, una cosa así, que se utilizó para combatir aquellas cartas con anthrax que empezaron a enviar a los congresistas norteamericanos, y tiene otros muchos usos como biocida, especialmente a valores altos de pH. Si se tiene arriba del 5% en peso en el aire, es explosivo, esto cuando es un gas, y debe de ser producido en el momento de su uso, precisamente porque es inestable. El dióxido de cloro, aquellos que llevamos química general alguna vez o química en prepa, recordaremos que nos decían que los estados de oxidación típicos del cloro eran -1, 0, +1, +3, +5 y +7. No estaba el +4. Entonces el +4 lo hace inestable y debe de ser producido donde se usa. La siguiente, por favor. La producción del dióxido de cloro, como aquí el cloro está actuando con un estado de oxidación de +4, puede ser a partir de la reducción del cloro 5 o a partir de la oxidación del cloro 3. Estas pueden ser electroquímicas o pueden ser químicas. Aquí en este webinar vamos a hablar nada más de la producción química. Aunque en mi corazoncito me encantaría hablar de las electroquímicas porque hemos trabajado mucho en eso ahí en la Ibero, pero aquí la reducción química es la que nos interesa ahorita. Si reducimos el clorato, que es el cloro 5, se puede reducir con agua oxigenada, con metanol, con dióxido de azufre, con iones cloruro, y la reacción pues es una reducción, ¿verdad?, del cloro 5 en forma de ion clorato, que finalmente nos produce el dióxido de cloro. O también podemos oxidar el cloro 3, que generalmente está como cloritos, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí la oxidación de un clorito mediante un agente oxidante, como por ejemplo el cloro en la primera ecuación o el hipoclorito de sodio en la segunda ecuación. En ambos casos, pues se oxida el cloro 3 a cloro 4 y se produce dióxido de cloro. También se puede lograr mediante la dismutación del cloro 3, del clorito en medio ácido, es decir, si se pone clorito en medio ácido, nos da, si se fijan aquí, tenemos el cloro 3, se va a un estado de oxidación superior, que es el cloro 4, y a un estado de oxidación inferior, que es el cloro -1. Entonces, a eso le llamamos una dismutación y se produce, pues, finalmente dióxido de cloro, que es el de interés. También se puede hacer con algún otro ácido, como el ácido sulfúrico, etcétera, y pues también se produce lo mismo. En esta solución llamada MMS, lo que se propone es una reacción del clorito con ácido cítrico para producir el dióxido de cloro, y nos produce como subproducto también el citrato de sodio, el ácido hipocloroso y el agua. En la siguiente, por favor. La preparación industrial se basa en la reducción del clorato en medio ácido. El agente reductor típico que se utiliza es el metanol,
aunque se pueden usar también los que ya mencionamos antes. Comercialmente, de hecho, se prefiere el metanol, es más seguro que el peróxido de hidrógeno y que el ácido clorhídrico, y además no se forma cloro, que puede ser un agente peligroso, porque si por accidente se llega a desprender cloro en algún lugar, pues la gente que lo respire puede desmayarse, etcétera. Aprovecho para mencionarles a las personas que amablemente nos están escuchando que si alguna vez se llega a mezclar el hipoclorito, que son los limpiadores comerciales que se usan para lavar ropa, con algún ácido, se va a desprender cloro y la gente se puede desmayar e ir a dar al hospital. Pero bueno, regresando a esto, aquí tenemos la reducción del clorato, aquí el clorato de sodio con el metanol en medio ácido, y se produce el dióxido de cloro y sulfato ácido de sodio como subproducto y ácido fórmico. En la siguiente, por favor. El dióxido de cloro es una molécula cuya geometría está en una especie de V. Aquí están las características de cuando está a diferentes temperaturas, pero bueno, la que realmente nos interesa pues es arriba de los 11 grados Celsius, que es la temperatura normal. Es un gas que es bastante soluble en agua, tiene una solubilidad hasta de 8 o 10 gramos por litro y se hidroliza muy poco. Más bien dicho, se hidroliza lentamente. O sea, termodinámicamente es inestable, especialmente a pHs más altos, y se va hidrolizando lentamente. Llega a durar un par de días en solución sin que le pase virtualmente nada. Si pone uno los números de electrones de valencia, de la capa de valencia, tanto del cloro como del oxígeno, la suma nos da 19. Eso lo hace que sea una molécula radical paramagnética. Esto lo hace sumamente reactivo. Entonces, esa es una de sus virtudes, que es una sustancia sumamente reactiva y por eso es tan buen biocida y tan buen oxidante. Pauling, Linus Pauling, desde hace muchos años, él sugirió que el tercer electrón del enlace, porque si contamos el número de electrones, nos anda sobrando por ahí uno, porque es una molécula que tiene un número impar de electrones. Él sugirió que el tercer electrón del enlace está en un orbital antienlazante. Y entonces hay un enlace doble, un enlace sencillo y un enlace adicional que consta de 3 electrones. El orbital molecular ocupado más alto está semicompleto y puede tomar un electrón para completarlo. Al tomar ese electrón se convierte pues en un oxidante. Porque recordemos que el retirar electrones a alguna otra molécula o alguna otra especie es oxidarla. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, el modo de acción que se ha visto que es el factible de que ocurra es que el dióxido de cloro se hidrolice en el cuerpo para producir clorito. A pH bajo produce el ácido cloroso y luego se transforma en ácido clorhídrico y clorato ácido o ácido clórico. Entonces, cuando se hidroliza, que como ya dijimos, lo hace lentamente, nos puede producir el ácido cloroso y el ácido clórico. Si estamos en un medio ácido, el ácido cloroso se dismuta y nos da ácido clorhídrico y ácido clórico, que también es llamado clorato ácido. Entonces, bueno, a partir de aquí es cuando se pueden discutir sus efectos sobre el cuerpo humano. Pasamos a la siguiente y cedo el micrófono a mi colega. Oye, el que habla son Ignacio González. Y miren, desafortunadamente no puedo contestar a todo lo que están mandando por el chat. Me preocupa mucho, hay dos cosas que son muy importantes.
Claro que hemos leído el reporte de los ecuatorianos, sabemos que muchos médicos están usando estas soluciones y es precisamente por eso, atendiendo a que varios médicos están usando estas cosas en esto, es que la doctora Karina Sánchez nos ha invitado como químicos a tratar de explicar desde el punto de vista químico cuál es la manera como actúa este asunto, no solamente con cosas con casos fortuitos o con estudios médicos que se ha probado en mucho de lo que vamos a revisar que o hay efectos tóxicos, que hay también estudios clínicos que no están estadísticamente no están muy probados. Entonces, la idea ténganos paciencia, estamos haciendo como químicos, es la idea, como químicos primero estamos viendo las reacciones de cómo se forma y viendo cómo se forman las propiedades químicas, lo que vamos a ver es cuáles son los efectos positivos o negativos desde el punto de vista químico, que es lo que nosotros como químicos sabemos y queremos dar esta respuesta en este asunto. Disculpen, quise poderlo escribir, pero no sé por qué mis respuestas no se van para allá. Bueno, ante todo esto, lo que para nosotros es muy importante es entender qué hace el dióxido, por qué el dióxido de cloro, desde el punto de vista químico, es bastante oxidante. Y es un oxidante muy fuerte porque precisamente oxida proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y se pierde la síntesis de ATP. Y esto es precisamente porque ataca la cisteína, la metionina, la tirosina y el triptofano, sobre todo cuando es dióxido de cloro, que es como un gas o como si estuviera disuelto en esta parte. La que sigue, por favor. ¿Sí? Generalmente lo que hace el dióxido de cloro, ese es el gas o el dióxido de cloro disuelto, vamos a ver que cuando una vez que se ingiere y pasa por el gastrointestinal, la parte intestinal, ya por el ácido clorhídrico ya es otro compuesto. El dióxido de cloro generalmente ataca los grupos tiol de la cisteína y es lo que hace, y por eso es tan eficiente como agente oxidante, porque ataca enzimas, inmunoglobulanas, insulina. La que sigue, por favor, ¿sí? También, precisamente por esas propiedades oxidantes tan importantes, tiene cambios irreversibles en las proteínas y eso hace que se pierdan las funciones de las proteínas y por eso durante mucho tiempo se dijo que se utilizaba para esterilizar donde se iba a poner la sangre porque mataba a los virus. Efectivamente, hace todo esto, ¿no? Claro, no estoy hablando de hipoclorito, perdón, estoy hablando de dióxido de cloro, ¿sí? Por favor. Muchas veces a partir del hipoclorito se puede formar dióxido de cloro. Estamos hablando de dióxido de cloro. Dióxido de cloro gaseoso o dióxido de cloro que está disuelto en agua. Adelante, por favor, ¿sí? Sí, claro, exactamente, y lo hemos dicho, o sea, Héctor Olvera me está diciendo que sí, el dióxido de cloro es tan potente como dijimos por ahí, por eso se usa, como me dijo el doctor Pastor, para poder tratar aguas residuales con una gran cantidad de microorganismos, y como dijo también el doctor Jorge Ibáñez, se ha usado como un bactericida muy interesante, ¿no? ¿Sí? No se puede, perdón, me equivoqué, por eso pusimos las reacciones de cómo se produce hipoclorito, no es de hipoclorito, me equivoqué y por eso hicimos las reacciones anteriores. Por eso tantas reacciones, alguien se queja que por qué tantas reacciones, lo que queremos es sustentar con reacciones químicas, ¿sí? Cuáles son las que están haciendo, ¿no? Entonces también el dióxido de cloro no es hipoclorito, ¿sí? Se utiliza para poder romper el glutatión y al romper el glutatión lo que causa es también la degradación de proteínas. La que sigue, por favor, ¿sí? Y entonces lo que sí está documentado en varias cosas, y aquí están todas las referencias, ¿sí? En humanos no se ha documentado el efecto tóxico porque como es tóxico, las cosas no tienen, ¿sí? Sí, el ácido clorhídrico, claro, sí, vamos, ahorita voy para allá, ¿sí? Los estudios de toxicidad en ratas, monos verdes, pollos y peces, en esta dosis de 0.1 miligramo por kilogramo por día en forma continuada, ahí están las referencias que se las vamos a dejar, una disminución en el recuento de los glóbulos rojos. Y vamos a explicar químicamente por qué ocurre este asunto, que es el efecto tóxico más importante, ¿sí? Esa es la dosis que está reportada ahí, Donina, ¿sí? Dorina, la disminución del recuento de metaglobina, nefrotoxicidad, lesiones histopatológicas, a dosis mayores aumenta los daños, afecta la función de la tiroides por la absorción del yodo y provoca retrasos en el desarrollo.
toxicidad renal aguda, daño en el DNA, alteraciones metabólicas, inhibición de las enzimas de membrana. Más adelante la doctora Karina Sánchez va a exponer los estudios clínicos en este asunto. La que sigue, por favor, ¿sí? Ok, el dióxido de cloro disuelto en agua es un agente oxidante muy fuerte, ya vimos por qué, porque ataca grupos, terminaciones tiol o NH, entonces rompe las estructuras biológicas y por eso es un buen bactericida, un buen para también eliminar virus, etc. Sin embargo, ¿sí? El dióxido de cloro se sabe que se hidroliza en el cuerpo para producir. Aquí va, ahorita vamos, exactamente, ¿sí? Jesús Arias, ahorita al ratito vemos lo que sigue. Lo que me dices del cloro, del cloro de óxido, 0.95, pero el dióxido de cloro oxida 0.95. Sí, pero la cinética de reacción redox, no la electroquímica, es mucho más alta que otras, ¿no? Sí, por eso también es muy eficiente para oxidar en solución, ¿sí? El dióxido se hidroliza en el cuerpo para producir hipoclorito, ¿sí? A ver, ¿por qué no terminamos y nos dicen si es profesional o no? ¿Sí? Ok. A pH bajo produce ácido cloroso, ¿sí? Y luego se transforma en ácido clorhídrico y clorato ácido. Entonces quiere decir que una vez que se ingiere el dióxido de cloro, cuando se ingiere y se absorbe, el organismo no está trabajando con el dióxido de cloro, está trabajando sobre todo con el clorato ácido. La que sigue, por favor. ¿Y qué hace el clorato ácido? ¿Sí? Adelante, por favor, la que sigue, ¿sí? El clorato ácido, lo que sí es muy claro, ¿sí? Es que tiene esta propiedad. Entonces, vuelvo a insistir, nosotros tomamos con las gotas o como sea el dióxido de cloro, una vez que se ingesta, se dismuta el dióxido de cloro y el dióxido de cloro en agua se hidroliza en medio ácido y da ácido cloroso, ¿sí? Y da sobre todo el clorato ácido o el ácido cloroso, ¿sí? Y entonces, exactamente, se pone este asunto y entonces este ácido cloroso, ¿sí? O clorato ácido, ¿sí? Ataca directamente al grupo hemo, ¿sí? Y este grupo hemo hace que se desnaturalice la hemoglobina y entonces igual los glóbulos rojos. Entonces, esta reacción química es la que de alguna manera explica todos los efectos citotóxicos que están reportados del dióxido de cloro ingerido por los seres humanos. Primero, el conteo bajo de células sanguíneas, que es debido a la rápida destrucción de los glóbulos rojos, anemia hemolítica, lo que requiere una transfusión de sangre, ¿sí? La insuficiencia respiratoria causada por condición grave en donde la cantidad de oxígeno que se transporta a través del torrente sanguíneo se reduce considerablemente, metahemoglobinemia. Cambios en la actividad eléctrica del corazón, prolongación del QT, lo que puede llevar a ritmos cardíacos anormales y posiblemente mortales. Baja presión arterial mortal causada por deshidratación, ¿sí? Insuficiencia hepática aguda, vómitos severos y diarrea severa. Todo esto está documentado y ahí tenemos precisamente las referencias en donde hemos obtenido esto. Lo único que estamos haciendo, insisto, es que nosotros químicamente estamos tratando de identificar las reacciones químicas que explican precisamente estos efectos citotóxicos. La que sigue, por favor. ¿Ok? Lo que sabemos, bueno, lo que está disponible en el mercado es el dióxido de cloro o clorito de sodio, que se vende con un activador, el dióxido de cloro y con un activador que es el ácido cítrico. Y como vimos, adelante, el clorito de sodio, ahí sí, el clorito de sodio es el precursor. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. ¿Sí? No, la anterior, por favor, disculpen, ¿sí? Disculpen, sí, ok, entonces lo que se vende últimamente en la solución CDS, no, la que sigue. No, la que sigue es CDS. La solución, el activador, como habíamos dicho, el dióxido de cloro es tan reactivo que se tiene que producir in situ. Entonces, in situ se pone el clorito de sodio, ¿sí? Y se pone con el ácido cítrico, y sabemos que con el ácido cítrico, como vimos en las reacciones iniciales, dismuta y nos da el dióxido de cloro, ¿sí? Pero vuelvo a insistir, el dióxido de cloro, una vez que se ingiere en presencia de medios ácidos, da clorato ácido, que ese es el que da el efecto tóxico dentro del organismo, desde el punto de vista químico. La que sigue, por favor, ahora es Linda, que hablará sobre esto, por favor. Ok, bueno, recalcando lo que es el MMS y el CDS,
En el caso de las demandas que hay, que íbamos a los delitos contra la salud, que lo que queremos ahora es recalcar, antes que nada, recalcar los efectos sobre la salud y las consecuencias que puede tener el tomar el CDS o MS. Sé que muchos tienen la inquietud de las diluciones y diluciones que se hacen. Es igual, toman mucha agua. Lo que nosotros venimos a presentarles es precisamente las reacciones que se llevan en el organismo. Es muy importante tener en cuenta que cómo actúa el dióxido de cloro como desinfectante en tratamientos de agua, como desinfectante de superficies, como desinfectante de equipo médico en hospitales. Es muy diferente estar ingiriendo. Aún con la dilución puede causar otro tipo de reacciones dentro de nuestro organismo, y siempre hay que tomar en cuenta en cuestiones de patologías, enfermedades o incluso en cualquier medicamento, si pensamos aún hasta en una aspirina, la dosis y digamos que la relación dosis-respuesta es muy diferente a lo mejor en una persona o en otra, o en un niño que en un adulto. ¿Por qué? Por la sensibilidad, por el peso y por otras cuestiones en cuestión a cómo se absorba o cómo reaccione dicha sustancia en el organismo. Entonces, el CDS y el MS ha estado restringido porque ya ha habido muchos casos reportados de daños a la salud al estar tomando esta sustancia que puede reaccionar a nuestro organismo de una forma muy, muy diferente. Okay. Aunque haya personas que puedan decir que no les pasa nada, a lo mejor hay que abrirse a investigar qué puede pasar. Entonces, la Unión Europea tiene prohibido esta persona que promueve el uso del dióxido de cloro, incluso ha estado en cárcel. Y como tal, como medicamento, como suplemento, no está aprobado y está prohibido. Esto ya lo hemos platicado. Si puedes ir a la siguiente. Incluso tengo conocidos en Europa que se han topado también en Europa, en Alemania, con información de este tipo y con el tener que enfrentar el uso del dióxido de cloro como medicamento y explicar los daños a la salud que puede tener. Hay mucha promoción. En Latinoamérica falta mucho porque sí hay muchos seguidores. La situación en Latinoamérica es diferente, pero no, en la Unión Europea hay mucha promoción al ser conscientes de las reacciones en nuestro organismo y en el que no se use. Hay ensayos clínicos que son fraudulentos, que están demostrados que son fraudulentos. Hay incluso algunos que se han reportado recientemente, no solo el caso Ecuador. Se han reportado muy recientemente ensayos clínicos donde no se puede publicar como ensayo clínico cuando no se tiene grupo de control y cuando se usa como placebo. Okay. Cuando las dosis administradas no están claras y cuando los efectos tampoco están claros. Lo único que sí les puedo compartir es que los mismos médicos que se jactan de haber realizado ensayos clínicos y pruebas, recomiendan no seguir usando después de ciertos días el CDS. ¿Por qué? Precisamente porque si se ingiere, se debe tener un seguimiento de la calidad de la sangre y ellos mismos lo están recomendando sin tener las pruebas necesarias para que cuente como ensayos clínicos. Adelante, por favor. Okay, entonces, se ha sugerido este tratamiento a pacientes
Pero como les he dicho, es muy importante que las personas que se administran tengan seguimiento antes, durante y después de su química sanguínea para poder realmente dar seguimiento a qué pasa con al ingerir el CDS. No hay nada que pueda demostrar que en realidad beneficia. Y se han tenido consecuencias de personas que han estado ingiriendo continuamente, por periodos continuos, CDS con consecuencias graves, al ser parte de intentos de ensayos clínicos. Por eso no hay nada probado. O sea, si se sigue administrando CDS, puede haber consecuencias graves y por eso no hay ensayos clínicos comprobados. Entonces, han habido consecuencias de pacientes que sufren, de que se han tenido que hospitalizar. Incluso también, aunque aquí no está, han habido casos de pacientes con VIH que han dejado sus antirretrovirales por tomar CDS con consecuencias fatales también. Adelante. Sí, adelante con la presentación, por favor. Ok, esto es sobre la FDA y los efectos adversos. Adelante, por favor. Sí, recalcamos los efectos adversos a la salud, sobre todo en términos no controlados, en exposiciones prolongadas, sin seguimiento de las consecuencias que pueden tener, donde las consecuencias que ya mencionamos, las insuficiencias respiratorias que se puede tener, los cambios en la actividad eléctrica del corazón, que es lo más reportado como consecuencias, son paros cardíacos repentinos, la presión sanguínea, bajas en la presión sanguínea, insuficiencia hepática y bajo recuento de células sanguíneas, porque realmente lo que se está haciendo, y más si se lo inyectan, es adelgazar la sangre. Adelante, por favor. Otros efectos adversos graves que se pueden tener, pues obviamente al tomar y dependiendo de la sensibilidad, como les estoy platicando de cada uno, como sabemos, de la dosis y respuesta que podamos tener en nuestro organismo, que son vómitos severos, diarrea, dolor abdominal, náuseas, fallo renal, irritaciones, ya que se ha recomendado también directamente en la piel, y otros riesgos que pueden tener consecuencias como riesgo de la reproducción, que son a largo plazo, después de estarlo tomando a largo plazo. Irritaciones, pulmones, boca, retrasos en desarrollo. Adelante, damos paso también a la doctora Karina. Adelante con Karina, si nos platicas los casos reportados. Claro, bueno, aquí vemos que hay en la literatura, podemos encontrar algunos casos de personas que tomaron esta solución y se han reportado en congresos o en publicaciones. En este caso, este es un congreso de una paciente que tenía infección cutánea por hongos y se lo administró. Esto pasó en España en el 2016. Lo que le ocasionó al paciente fue una dermatitis irritante en la piel. ¿Sí? La que sigue, por favor. Aquí, en un niño de 32 meses, alrededor de 3 años, en Estados Unidos, en el 2009, accidentalmente bebió esta solución. Recuerden que todo este tipo de sustancias tóxicas no deben de estar al alcance de los infantes, pero se bebió esta sustancia y sufrió una hemólisis severa en este niño. Afortunadamente pudo recuperarse, pero está registrado el caso. La que sigue, por favor. Entonces aquí tenemos otra persona
que tomó la sustancia accidentalmente, dice ahí también, pero casualmente la tenía en su casa, y le causó metahemoglobinemia y anemia hemolítica leve. Pues aquí tenemos los casos reales de personas que han padecido por la ingestión a esta sustancia. Y esta lo podemos encontrar en un congreso clínico en Estados Unidos. Este caso fue en el 2018. La que sigue, por favor. Este no fue de esta sustancia esencialmente, sino fue un producto de limpieza que ingirió y tuvo un daño agudo al riñón. Afortunadamente fue reversible. Lo que dice la revista es de que no se asoció con el dióxido de cloro, pero sí se asoció con los reactivos que produce, los metabolitos que produce esta sustancia. Entonces, este fue en el 2013 y fue en la India. La que sigue, por favor. Aquí fue esta sustancia que estamos comentando nuevamente, fue en una persona en Singapur, pero esta persona desarrolló una enfermedad que se conoce como Kikuchi Fujimoto, que es una linfadenitis necrotizante, y como características tiene que es una linfadenitis dolorosa, localizada, puede presentar fiebre y otros síntomas inespecíficos como cefalea, hepatoesplenomegalia, artritis, náusea, fatiga, pérdida de peso, poliartialgia y otros síntomas. Este fue un señor, un joven de 20 años, no, perdón, este es el otro caso. Esto fue en el 2014 en Singapur con esta solución. La que sigue, por favor. Ajá. Aquí tenemos ya un caso de una muerte. Esto fue en el 2009. Una pareja de personas estaban viajando por el Pacífico Sur y la señora presentó paludismo. No, perdón, para prevenir el paludismo. Entonces le dijeron que pues, los habitantes del lugar que ingiriera este producto. Entonces, de acuerdo a los reportes, las dos personas ingirieron este producto según el protocolo con el ácido cítrico como para la prevención del paludismo, y en 15 minutos la señora empezó a experimentar síntomas de intoxicación, diarrea, vómito, etc. ¿Por qué la señora murió y el señor no? Puede ser que ella haya tenido alguna otra enfermedad, una comorbilidad, y eso produjo que le llevara a la muerte. Entonces aquí el señor dice que él dice que mató esta sustancia, mató a su esposa. Tenemos nosotros, no lo pusimos, este caso, pero es de una colega farmacéutica de un hospital en México. La semana pasada hubo el caso de una persona que llegó al hospital muy grave por haber estado ingiriendo, indudablemente era un niño, tenía una patología y no le estaban dando medicamentos, le estaban dando esta sustancia. Se desarrolló la enfermedad y por la misma cuestión de ingerir este producto, el niño llegó muy grave al hospital y desafortunadamente no sobrevivió. Entonces tenemos ya un caso en México por este producto. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos un reporte de
personas intoxicadas. Esto está en la FDA. Dice que al menos 20 personas han sido afectadas por ingerir el supuesto elixir milagroso. 7 muertos, 2 en 2018, 1 en 2017, 1 en 2014 y 3 más en 2013, 2011 y 2009. La Asociación Estadounidense de Centros de Control de Envenenamiento también han registrado 226 casos de exposición a este tipo de sustancias que no son de uso doméstico. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, doctor Claro. Ignacio, por favor. Bueno, voy a aprovechar, como les decía, desafortunadamente no puedo contestar por chat las otras cosas antes de llegar a las conclusiones. Primero, desafortunadamente no especificamos bien cuál es el objetivo de esta reunión. No es una mesa redonda, porque somos muchos y estamos participando muchos en esta parte. Los que estamos participando todos somos doctores en química, no somos médicos, exactamente. Y el objetivo de este asunto, por lo que nos invitaron como químicos, es a partir de reacciones químicas entender qué es el dióxido de cloro, ¿sí? Y después por qué es un agente oxidante fuerte, por eso todas las reacciones químicas. Y la otra cosa es cómo cuando se ingiere, cuáles son los efectos y tratar con reacciones químicas, vuelvo a insistir, y aquí está la parte de nuestras conclusiones, la parte de las conclusiones de lo que nosotros hemos visto como químicos, ¿sí? Lo que vimos es que precisamente el dióxido de cloro gas, cuando se pone en medio ácido, se hidroliza, y esta hidrólisis, que es lo que ocurre en el organismo, da el ácido cloroso o el ácido clórico, perdón, y este ácido clórico, clorato ácido, es el que tiene los efectos tóxicos en el organismo, ¿sí? El uso del dióxido de cloro como desinfectante es comprobado y aprobado y es bastante eficiente, como ya se expuso aquí desde el punto de vista químico. El uso en el organismo causa efectos graves a la salud y pueden llevar a consecuencias fatales. Reacciona, no discrimina células buenas o malas, o unas proteínas sí y otras no. Es tóxico de manera general. El grado de toxicidad y consecuencias, como todo, depende de la dosis, peso del individuo y sensibilidad. Ante anuncios de soluciones milagrosas rápidas, infórmate, ¿sí? Perdón. Es que estoy leyendo todo, perdón. ¿Y qué es cómo y cómo va a actuar en tu organismo? ¿Sí? Y ante la emergencia por COVID, cuídate. Sigue, Carlos, por favor. Sí, muchas gracias, Nacho. Sí, pues yo lo veo así. Yo creo que ha sido muy interesante el ejercicio desde el punto de vista químico, desde el punto de vista médico. Básicamente hemos estado ya trabajando, algunos más directamente, otros de manera indirecta, en este asunto de hacer la información al respecto de lo que podemos y no podemos hacer en el marco de la pandemia de COVID. Y pues sí, la verdad es que cuando ocurre una situación que a la población la desconcierta, normalmente las personas responden de una manera en la que buscan alguna solución mágica. Esta solución, la MMS, el Miracle Mineral Solution, no es nueva. Esencialmente ha sido ya un fraude reportado. Es muy interesante este asunto de que defendemos a las farmacéuticas. Pues la verdad es que no. La verdad es que nosotros tenemos nuestro aporte de investigación al respecto y estamos tratando de poner nuestro granito de arena para que se divulgue esta información, pero sobre todo para que las personas puedan tener más elementos educados de información que le permitan una mejor toma de decisiones y tratar de evitar el asunto de los fraudes, que lamentablemente es algo que prolifera, ¿no? Por ahí. En cuanto a la enfermedad, lo comentamos, el problema que tenemos ahora es la emergencia de una nueva enfermedad de la que también todavía se sigue investigando mucho, todavía hay muchos protocolos en la parte de investigación y desarrollo, en la parte de tratamiento, en el análisis propiamente dicho del curso de la enfermedad. Se está haciendo mucho énfasis en el entendimiento de la histopatología asociada a la enfermedad. Y bueno, lo que sí sabemos al momento es que no existe una vacuna específica ni ningún medicamento al día de hoy que prevenga o limite la proliferación de
del virus, lo comentaba al principio, lo hemos estado resaltando. Existen varios protocolos de investigación coordinados por la Organización Mundial de la Salud que tienen por objeto desarrollar una vacuna o un tratamiento en el futuro próximo. Lamentablemente, este trabajo, desde el punto de vista científico, es un trabajo que es complejo porque además no solo involucra la obtención de una molécula o de un cierto grupo de moléculas, sino además probar su bioseguridad para la población. Y eso es muy importante porque esos son protocolos que nunca ha cumplido el MMS y por lo cual ha sido desde hace mucho tiempo una solución, un producto milagro que lamentablemente sigue proliferando, ¿no? En el marco de las regulaciones poco existentes que hay y que se disfraza de diferentes formas conforme pasa el tiempo. Entonces, por favor, la recomendación es no se automedique. Hay varios productos que están falsificados y que pretenden prevenir, detectar, tratar o curar el COVID que son falsos. Estos productos pueden representar riesgos para su salud. Hay que tener en contacto que las fuentes asociadas con Internet de estos medicamentos tienen información que es falsificada o calidad deficiente, y además un medicamento que no esté aprobado siempre tendrá el riesgo de generar un efecto nocivo para la salud. Sí estamos conscientes de que el asunto de dosis-respuesta es lo que muchas veces regula el tratamiento farmacológico que pueda tener un fármaco o una mezcla específica que puede estar, pero sí es importante que se entienda y que la gente lo sepa, que este asunto asociado a los protocolos o ensayos clínicos que validan estas formulaciones farmacéuticas son ensayos que tienen que ver con la prueba no solo de su utilidad, sino de su bioseguridad. Es importante que se notifique, les comentábamos, no es solamente la MMS, hay más de 40 productos que están asociados a estos riesgos en la FDA, en el European CDC, que están tratando de evitar su proliferación y su distribución. Lamentablemente en América Latina se ha dado mucho el caso de que siguen proliferando estas situaciones. Y vamos a, por favor, la siguiente. Nuestra mejor medida de cuidado, y eso es muy importante resaltarlo, es las medidas que tenemos que hacer para tratar de evitar la proliferación de la enfermedad en el marco de una situación en la que no tenemos lamentablemente una cura específica. Por supuesto, el distanciamiento social, que lo hemos vivido prácticamente en diferentes países de diferentes formas desde principios de año, el correcto lavado de manos, la higiene respiratoria, mantener una sana alimentación que debe estar desprovista de elementos mágicos y que tiene que estar asociada a un bajo consumo de azúcares procesadas, un buen consumo de frutas, verduras, poder tratar de comer los alimentos lo menos procesados posibles, tratar de comer si nuestra dieta tiene carne, tratar de hacerlo de la mejor calidad en la medida de lo posible, y sobre todo que se evite un mal uso o un descuido en estas situaciones. Y, por supuesto, hay que acudir al médico en caso de tener síntomas. No se automedique, nuevamente resaltamos, no existe ningún tratamiento específico ni vacuna, están todavía en desarrollo, y pues sí, ha sido una experiencia muy interesante poder compartir con ustedes toda esta información. Quizás para algunas personas pueda parecer un asunto de parcialidad. Yo creo que los foros asociados a las distribuciones de los casos anecdóticos que puedan revelar algún uso positivo, lamentablemente carecen por completo de todo el protocolo propiamente dicho de la parte química. A las preguntas asociadas a la dosis letal pueden consultar en cualquier parte, en cualquier lado, aunque seguramente, como por lo que veo, preguntan por la dosis letal y no estoy seguro de que consideren que la fuente sea una fuente confiable. Todas las industrias químicas presentan en su hoja de seguridad un Material Safety Data Sheet, las dosis letales, las dosis de inhibición, en las cuales se puede ver que esta sustancia es particularmente tóxica. En cuanto a, pues podemos, en la siguiente. Por favor, es importante de verdad recordar el asunto que tiene que ver con el cuidado, el correcto lavado de manos. El correcto lavado de manos elimina muchísimas de las partículas virales y esto tiene es increíble que este paso tan sencillo, que además contiene mucha química asociada, es una de las herramientas más simples que tenemos desde el punto de vista químico y biológico para protegernos de diferentes enfermedades, ya que el jabón
las moléculas que componen los jabones comerciales destruyen las capas lipídicas que cubren a estas sustancias y dejan expuesto su material sin que pueda proliferar, ¿no? Entonces, el lavado de manos, fíjense, no necesita usar estos productos milagro, un correcto y continuo lavado de manos es muchas veces muy útil, muchísimo más útil para evitar una gran proliferación, no solo de COVID-19, sino de otras enfermedades, además de el estornudo de etiqueta, de cubrir la tos y tratar de evitar que otras personas puedan ser infectadas por parte de estos vectores. Adelante, por favor. Bueno, no sé, en este momento yo quiero agradecer nuevamente a todos los que hemos participado. Por supuesto que este es un espacio, y yo lo reconozco, abierto a todas críticas, comentarios, preguntas que puedan venir. Estamos, yo creo que todos muy dispuestos a recibirlos y a recibirlos, por supuesto, de una manera plenamente constructiva. Sí queríamos compartir, aquí aparecen algunas de las referencias que están asociadas. Yo quiero resaltar el compromiso que hace la Sociedad de Profesionales Farmacéuticos de México, en particular a la doctora Karina Herrera, que es una gran defensora de que tratemos de proveer información de base química, de base biológica, de investigación. Entendemos que alguna de esta información puede ser un poco más complicada de seguir, dado que en algunos casos puede ser un poco especial. Tratamos de limitar esta parte de especialidad al mínimo posible, pero sin perder el rigor de lo que significa. Y esa es una de las razones por las cuales incorporamos varios elementos, además de algunos casos que no están documentados solamente en periódicos, sino además en revistas donde han pasado los arbitrajes médicos clínicos y de comités correspondientes. Entonces, yo creo que la medida de lo posible, siempre que podamos tener este debate, siempre va a ser muy bienvenido y va a ser de mucha ayuda para la comunidad en la búsqueda de soluciones para esta enfermedad, de soluciones para otras y sobre todo una revaloración de lo que significa el trabajo químico y farmacéutico, que tiene muchos retos, que todavía tiene muchas áreas para investigar y que lamentablemente se ve muchas veces obnubilado por este tipo de productos, pero créanme que los químicos, los investigadores en diferentes áreas hacemos todo nuestro mejor esfuerzo para que se traten de evitar este tipo de desinformaciones. Muchas gracias nuevamente. Bueno, pues muchas gracias a todos los ponentes. Hay algunas preguntas en el panel del chat. Dice que quisieran saber la diferencia entre el fundamento electroquímico del clorito de sodio, si no el clorito de sodio, el hipoclorito. Clorito de sodio y hipoclorito. Yo creo que Jorge, ¿no? Sí. Sí, cómo no. Fundamento electroquímico, no me queda clara la pregunta. Lo que sí puedo decir es que el clorito, que es el ClO2-, y el hipoclorito, que es el ClO-, tienen características muy diferentes. El hipoclorito es utilizado como oxidante y aunque el clorito también tiene capacidad para oxidar, generaría diferentes productos. Y electroquímicamente, no sé a qué se refiere la pregunta, yo me supongo que a la capacidad oxidativa. La capacidad oxidativa del hipoclorito es muy similar a la del cloro, porque su potencial estándar es alrededor de 1.3. La del clorito no está muy lejana, es alrededor de 1.15. Pero sí son dos sustancias completamente diferentes y curiosamente pues las dos pueden ser utilizadas para fines de desinfección. Ok, hay otra pregunta que dice, ¿esta sustancia es lo mismo que el cloro que se utiliza para limpiezas en casas? No, de ninguna manera, de ninguna manera. El cloro es el que se utiliza en las casas, es una disolución de cloro en hidróxido de sodio diluido, de tal manera que en realidad lo que tenemos ahí es fundamentalmente una solución de hipoclorito de sodio.
El dióxido de cloro es completamente diferente. El dióxido de cloro es un gas que se disuelve en agua, mucho más soluble que el cloro, pero permanece como tal durante un buen tiempo, ¿verdad? Por lo menos un par de días permanece como la molécula neutra de dióxido de cloro. Entonces son dos cosas muy diferentes. Ok. Dice, si no está probado, ¿cómo saben que daña? Bueno, ahí pusimos una diapositiva en donde hay muchos ensayos clínicos, bueno, sí, ensayos de laboratorio en animales, en pollos, en ratas, en peces y en monos verdes. Entonces se hicieron todo ese tipo de estudios, no para saber si era efectivo, si funciona, sino para probar la toxicidad. Y todos esas, lo que les pusimos en los efectos adversos es lo que les produjo a los animales. En los peces evitaba la formación de las branquias. Hubo un estudio que hicieron en la India específicamente, y en estos les dieron esta sustancia, no la comercial, sino el dióxido de cloro, y hicieron la evaluación en los riñones de las ratas. Y hay una disfunción bioquímicamente de las moléculas que pierden su función. Entonces, al perder su función, pues el organismo cae en una enfermedad, y también pues causa daños, causa toxicidad. Bueno, aquí tenemos a Toño, que quiere participar, quiere hacer una aportación. Nada más que no te veo. Si puedes abrir tu micrófono, Toño, por favor. Toño. Ahí. Mientras se conecta. Ya. ¿Ya? A ver, Hola. ahí está. ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues realmente, Bienvenido. perdonen, no estaba invitado a la mesa. Agradezco mucho la atención y la participación que me están brindando, solamente o de manera principal para agradecerles a todos los panelistas o representantes del gremio químico y farmacéutico para este deber social que tenemos ante la información comprobada con un estricto rigor científico que atañe a nuestra mayor directriz o vocación dentro del área de la farmacia, que es el informar debidamente a la población. Claro que este ejercicio nos permite ver que este desarrollo o esta actividad está lejos de cumplirse, y sin embargo nos permite también alertarnos de la gran responsabilidad que tenemos de ahora en adelante por proveer, informar, difundir esta clase de elementos que puedan servir a la población en general. ¿A qué me refiero con esto? Estamos viendo que existe mucha opinión dividida acerca del uso, y precisamente es porque no se ha dado debidamente los rigores clínicos o preclínicos de investigación ante estas moléculas. Como usted bien lo mencionan, y todos los panelistas, perdonen que me extienda, antes de empezar a ensayar en humanos desde un punto de vista clínico, vienen los ensayos preclínicos, vienen los ensayos en animales, se analiza su toxicología. Entonces, ante las evidencias que ustedes el día de hoy han hecho bien en mostrarnos y compartirnos, creo yo que este ejercicio nos deja entrever al gremio farmacéutico y al público en general que vale la pena hacer una consulta, vale la pena buscar a un profesional de la salud, médico, farmacéutico, para que les dé su opinión específica y una opinión informada con base a un criterio de si estas moléculas hacen lo correcto, como el dióxido de cloro, o realmente son una solución mineral milagrosa. Hace un momento preguntaban las bases químicas del por qué no se ha ensayado en humanos. Bueno, tan solo de ver la molécula con su bajo peso, con su alta densidad electrónica,
y ese halógeno que tiene en un costado que le confiere una alta, que no se va a disociar específicamente del oxígeno, le confiere una alta capacidad de ionizarse y resonar y generarse un radical de oxígeno y obviamente un radical y generar daño tisular, como ustedes lo han estado mencionando el día de hoy. Es excelente para el ataque químico a nivel de superficies y otros elementos. Sin embargo, todavía está muy lejos de ser considerado para el ensayo específicamente en humanos. Y precisamente anticipándonos a lo que ya sucedió con el primer momento o la primera circunstancia, como lo fue en el caso de la hidroxicloroquina, que salió el boom ante un comentario imprudente, porque ese es el término, un comentario imprudente, y dejamos en desabasto a muchos pacientes que realmente lo requerían, y empezamos a tener manifestaciones en pacientes en los cuales estaba claro su contraindicación. Precisamente esta sesión creo que tiene por principal propósito es el informar antes de usar. Me explico. Obviamente es compartirle a la sociedad, compartirle a la población esta información y tome al menos la opinión de un tercero totalmente profesional y encauzado a las áreas de la salud, antes de hacerle caso a la vecina, al primo, al vecino, al vendedor del producto. Porque como bien lo mencionan en algunos de sus comentarios, hay gente que solamente está buscando vender. Yo quiero nuevamente agradecerles a ustedes por darse este tiempo, por este esfuerzo, esta capacidad resiliente de recibir estas opiniones. Y creo yo que el gremio tiene una gran responsabilidad social ante esto. Esto nos va a servir para seguir promoviendo, para seguir empujando, para seguir presentando con el único deber, directriz y encauce de proteger a la sociedad y a la población y a los pacientes. Esa es mi única participación. Solamente tendré que agradecerles a todos ustedes por su aporte. Gracias. Karina. Muchas gracias, Toño. Sí, adelante, doctor. A ver, yo quiero hacer una de las cosas muy importantes. Vuelvo a insistir, ¿sí?, que el objetivo de este foro, ¿sí?, es solamente desde el punto de vista químico poder mostrar cuáles son las reacciones químicas involucradas en esto. Y quiero hacer una diferencia muy grande, que parece que no fuimos enfáticos, que una cosa es el dióxido de clorogas, ¿sí?, el otro, el que está disuelto y que se prepara con ácido clorhídrico y clorito de sodio, ¿sí? Ese es el dióxido de cloro, ¿sí? Y ese es el que es el agente oxidante fuerte y que mata bacterias, que mata virus y todo, porque ataca las membranas, el dióxido de cloro. Pero vuelvo, y que además, como alguien dice, tiene un potencial oxidante menor que no me acuerdo que por ahí, sí. Pero la otra cosa, una vez que se ingiere, ya no está en el organismo como dióxido de cloro, está como clorato ácido o ácido clórico, y el ácido clórico dentro del diagrama de Purvé, es decir, los potenciales redox, tiene un potencial mucho mayor al que alguien comentaba, comentaba José, que tiene un potencial de 1 punto y tantos. El ácido clórico tiene un potencial mucho más alto. Por eso el ácido clórico es muy enfático, es el que ataca directamente al grupo hemo de la hemoglobina. Y entonces eso hace, esa reacción es la que explica mucho de los efectos tóxicos en humanos reportados para el dióxido de cloro. Insisto, el dióxido de cloro, que no es otra cosa, que no es lo mismo que el cloro. Alguien decía, es que el cloro es el agente oxidante. No, entre más poder oxidante tiene más oxígeno. El cloruro de sodio es cloro también, ¿sí? Pero tiene un número de oxidación muy chiquitito y hasta no lo comemos porque es la sal, ¿sí? Y conforme se va oxidando, tiene un poder oxidante, va teniendo más oxígeno, pero muchas de las veces dicen que el agente oxidante da oxígeno, que es uno de los reportes que tienen estas situaciones. No se forma oxígeno en las células, porque por ahí vi un reporte que decía que cuando se toma el dióxido de cloro, se forma más oxígeno y tienes un poder más oxidante en las células. No, porque lo que sí, el dióxido de cloro cuando se descompone da ácido clórico, tiene más oxígeno, pero en su molécula. Y ese agente oxidante tiene un potencial mucho más alto, y ese es el que hace que sea un agente oxidante dentro del organismo más alto, y que entonces sí ataca la hemoglobina, y eso es lo que está haciendo este asunto, ¿sí? Desafortunadamente, ¿sí? Ahora, insisto, ¿sí? Verdaderamente lo que les podemos decir es que somos químicos en donde de buena fe lo que hicimos fue
tratar de entender las reacciones con nuestra ciencia, las reacciones que están asociadas a estos procesos. No es una mesa redonda, claro que eso no está dentro de mi parte, ¿sí? Pero a lo mejor se podría hacer una mesa redonda para discutir los pros y los contras. Aquí lo único, nuestra tarea era ver desde el punto de química por qué la diferencia, insisto, aquí lo más importante es entender qué es dióxido de cloro y qué es lo que se absorbe y lo que las células, cuando el organismo ven cuando está ingerido. Insisto, es ácido clórico y el ácido clórico es un agente oxidante muy potente. Nada más. Gracias, doctor. Bueno, también están preguntando de los estudios en Ecuador. Para que se pueda hacer un estudio clínico, tiene que haber un protocolo. No sé cómo sea en Ecuador la normativa, la desconozco, pero no debe ser muy diferente a la de México, en las que hay normas y se tiene que protocolizar el estudio. El estudio tiene que ser avalado y evaluado por un comité de ética, por principio de cuentas. Y en segundo término, tiene que estar autorizado por la agencia reguladora. Eso que dicen que está legalizado notarialmente, un notario lo que hace es checar que sean las firmas, que sean las personas, bla, bla, bla. Eso es todo. Entonces, esto que dicen que hicieron, pues no tiene ningún rigor científico. Se tendría que registrar, hacer el estudio adecuadamente. Incluso en Bogotá, en Colombia, hubo un médico de un hospital que administró esta sustancia a 3 pacientes sin un consentimiento ético del propio hospital. Y lo que hicieron fue pues sacarlo del hospital, porque no está autorizado, tiene que estar autorizado por el comité de ética. Y esta sustancia pues no tiene ninguna evidencia científica de la eficiencia. Por el contrario, hay muchos estudios en donde demuestran su toxicidad. Tenemos las hojas de seguridad, están todos los artículos ya referidos. Y bueno, si alguien se lanza a hacer un estudio clínico, pues veremos los resultados, ¿no? Que demuestren primero la eficacia en estudios de laboratorio, en estudios preclínicos, después en estudios clínicos, y pues entonces podremos decirlo. Nosotros como farmacéuticos debemos estar al pendiente de la salud de la población, cuidar la población. Nosotros tenemos, no sé si ustedes sepan, pero la industria farmacéutica es la segunda industria más regulada de todas las demás. Entonces debemos de cumplir muchas normas, muchos procedimientos, tener una calidad muy elevada para que un producto sea un medicamento con una eficacia demostrada, con un riesgo también evaluado. Para que se pueda probar, se mide el riesgo-beneficio. Tiene que ser mayor el beneficio sobre el riesgo. Si el riesgo es mayor, no se autoriza. Por eso son tantos estudios, tantas pruebas, son muchos años los que se estudian las sustancias para que puedan salir al mercado y tengan una actividad farmacológica de curar una enfermedad. Adelante, Norma, si gustas continuar. Yo quería hacer un comentario también. Sí, sobre los ensayos solo brevemente eso, porque sí hay muchas dudas respecto a los ensayos de Ecuador que están publicados. En estos mismos, y sí están notariados de Ecuador, ¿no? Pero en estos mismos ensayos, los mismos médicos que lo hicieron y que lo administraron, primero, no es un ensayo clínico como tal, porque no hay grupo de control, no hay seguimiento, no hay análisis durante, solo son apreciaciones, lo que registran sobre si tenían o no pérdida del olfato, así. Los mismos médicos concluyen y firman que la administración que dieron fue en etapas tempranas, mencionan en etapas tempranas de detección o haber estado en contactos con enfermos y no en etapas, digamos que avanzadas o en gravedades no había ningún efecto.
Los mismos médicos firman que es necesario para que pueda ser válido la información, se tiene que dar un seguimiento, que solo se puede administrar por unos días, no recuerdo el número de días, lo menciona ahí, y son menos de 10, y que se tiene que dar seguimiento a la calidad de la sangre, a biometrías sanguíneas hasta por varios meses después de haberse administrado. Los mismos médicos que firman ese documento de que lo usaron, están recomendando. Entonces, por favor, si van a usar esas pruebas también, revisen bien la información. No hay ensayos clínicos como tal que cuenten como ensayos clínicos o que sean validados, como mencionaba la doctora Karina, por la cuestión de, sobre todo, de seguimiento a la sangre y al grupo de control. No hay nada al respecto. Esto, adelante. Sí, gracias. Adelante, Norma. Sí, bueno, pues yo quiero agradecer muchísimo a los ponentes, además del tiempo dedicado para nosotros, la valentía de presentarse en este foro. Como les mencionaba al principio, yo le pedí a la doctora Karina que me ayudara a ver este enfoque químico precisamente, porque cuando recibí la primera información de esta sustancia, lo que me brincó al ser química farmacéutica bióloga eran las inconsistencias en los argumentos químicos que se dan en las lecturas. Lamentablemente, pues la mayoría de las personas pues pasaron química de noche. Perdón, no quiero ser irrespetuosa, pero se nos hace muy fácil, nos dibujan una reacción y la creemos. Entonces, es por esta razón que cuando yo recibo esta información, noto las inconsistencias químicas del argumento químico y pues empiezo a investigar un poco más a fondo. Obviamente, yo creo que como a todos nos llega de parte de familiares, en cadenas de WhatsApp, en cadenas de mensajes, con un argumento que es tan antiguo como los productos milagros, que es que la industria farmacéutica no quiere que se sepa, ¿no? Sin embargo, si esto fuera cierto, con la cantidad de personas que han recibido estos mensajes, pues realmente la pandemia no sería pandemia y no seguiríamos teniendo tantos problemas en todos los enfermedades que argumenta este producto. Entonces, por eso fue pedir desde las bases, desde el análisis químico de esta sustancia que les pedimos a los ponentes, en específico a la Sociedad Química de México, que nos hiciera este análisis, ¿no? Dijimos, bueno, pues si hay algo a favor saldrá. Lamentablemente, pues como ya lo mencionaron nuestros ponentes, los estudios clínicos no cumplen la rigurosidad de un medicamento. Y es por esta razón que los productos milagros se mantienen fuera del marco legal. Porque si tuviera la evidencia clínica fuerte, realmente sólida, que se le pide a un medicamento para ser registrado como medicamento, pues ya hubiera obtenido el registro, pero no la tiene. Entonces, es muy importante, es muy típico de la información de productos milagro argumentar ataques, victimizarse y sobre todo abusar de la necesidad. Abusar de la necesidad de una cura milagrosa, porque todos quisiéramos creer que existe, sobre todo los profesionales de la salud que están en campo, que están batallando, dándose de frente, que oímos a los colegas cómo les afecta cuando un paciente fallece, cómo les alegra cuando un paciente se da de alta. Y pues como profesionales de la salud tenemos que levantar la voz. Lamentablemente, ojalá, y así como se argumenta que se borran videos, ojalá que este video no sea borrado.
Ojalá que, aunque hayan estado en contra y hayan estado haciendo manifestaciones, comentarios, ojalá escuchen el mensaje y cuando tengan una situación realmente tengan el valor de hacer la denuncia. Porque lamentablemente cuando se creen este tipo de situaciones y al descubrir que no son ciertas, se crea un sentido de culpabilidad hacia quien lo usó. Sobre todo en el sentido de que ya me habían dicho que no era bueno y yo de todos modos creí, me siento culpable y al sentirme culpable no hago la denuncia. Entonces, es importante esta situación. Si hay estudios clínicos formales, como debe de ser, para un medicamento, pues que se haga, que se haga. Este producto tiene ya décadas en el mercado y no los ha hecho. Entonces, pues es algo que deberíamos reflexionar, porque hay muchísimos medicamentos muy económicos que sí cumplen todas las formalidades de un registro. Entonces, la cadena de comercialización, la cadena de difusión, son todo esto indicativos de productos milagro que aprovechan el efecto placebo, que aprovechan el conocimiento, el convencimiento de la gente de que les va a curar, la esperanza de la gente. Y el efecto placebo está ampliamente documentado y demostrado. Entonces, bueno, este era el comentario que yo quería hacer, Cari. Muchísimas gracias a los ponentes, de verdad admiro su valentía, ¿sí? Sabíamos de antemano, porque hemos visto en muchísimos videos, bueno, no muchísimos, porque no hay tantos, pareciera que los borran, que en cuanto se empieza a hablar del aspecto negativo de esta sustancia, llegan montones de comentarios descalificando la información. Entonces, sabíamos que esto iba a ocurrir, no es algo que nos sorprenda, y por lo tanto, más mi admiración y respeto por investigadores serios que presentaran un panorama objetivo del análisis de esta sustancia. Gracias, Cari. Gracias. Bueno, sí sería ideal, ¿no? Tener una sustancia que cure el cáncer, que cure el SIDA, el autismo, el COVID. Si mañana sale otra enfermedad, tenemos otra pandemia, pues sería milagroso, ¿no? O sea, espectacular. Además, pues, ¿qué haríamos los farmacéuticos después de eso? ¿Preparar las soluciones? Muchas gracias a todos ustedes. Agradezco la participación de la Sociedad Química de México, a cada uno de los doctores que participaron hoy. Como dice Norma, la valentía de estar aquí. Sabíamos que es un tema difícil, es un tema complicado porque pues hay que dar con bases científicas y sólidas una respuesta. Entonces, no sé si alguno de ustedes tenga algún comentario que quiera hacer por último para dar... Sí. No sé si yo pudiera empezar. Sí, claro, adelante. Bueno, Carlos Frontana, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que ha sido una experiencia muy interesante y yo creo que además hay que seguir, ¿no? Con el debate, hay que seguir informando, hay que seguir evitando que las personas, al no contar con la información, puedan poner en riesgo su salud. Y finalmente, hacer una explicación que entiendo que desde el punto de vista químico puede no ser tan amigable como uno quisiera, sí trata de ser clara y objetiva, que eso es algo de lo que nosotros queremos tratar. Sí quiero resaltar, además, porque me ha tocado hacer mucha difusión y además agradecerle por este foro a la doctora Patricia García Horstman, que me ha dado mucho la oportunidad de platicar y de ir comprendiendo cada vez más este tema desde el punto de vista médico, social, las implicaciones. Me refiero a la pandemia de COVID-19, es que esta es una situación inédita. La humanidad no se había enfrentado a una epidemia de estas proporciones desde hace 100 años. Entonces, pero es increíble que todavía sigamos arrastrando mentalidad y desconocimiento de prácticamente 500, ¿no? Entonces, sí, tenemos que hacer cosas, tenemos que hacer muchas cosas. Es un reto muy grande para nosotros como investigadores. Es parte, yo creo, de la primera, esto yo lo vería como la primera piedra en la construcción de un muro sólido de información para que las personas, como bien lo dijo el doctor Antonio,
puedan tener una tercera opinión, más allá del vendedor, que no se abuse de la buena fe, del desconocimiento de la gente, y que nosotros podamos aportar para con ellos soluciones. Creo que hay muchas personas que están escuchando y yo se los agradezco a través de Facebook, a través de Zoom, que se unieron. Es además muy interesante la cantidad de respuesta que ha habido. Es impresionante la respuesta a favor y en contra, pero yo creo que hay muchas personas que tenían muchas dudas y que seguramente van a tener más después de esto, pero justamente la duda, y lo resalto así, es el inicio de la verdad. Esa es la manera en que nosotros vamos construyendo realidades y quitando estos timos, estos engaños para la gente, y yo estoy seguro que poco a poco no van a desaparecer lamentablemente estos productos milagro, porque siempre va a haber alguien que vea la oportunidad para engañar, pero estoy seguro que muchas personas van a encontrar la manera de decir no y procurar cuidar su salud. Yo de verdad agradezco mucho la oportunidad, ha sido muy interesante y me llevo muchísimos aprendizajes de esto, además de haber contado con un equipazo, de verdad, un equipazo para poder armar esto como lo armamos. Eso sí ha sido grandioso, pues la iniciativa de Karina y la iniciativa de Nacho han sido fantásticas. Vamos a hacer, yo creo que más cosas para divulgar, no menos, más. Gracias. Gracias, Carlos. ¿Alguien más quiere aportar algo? Yo nada más como conclusión, es la primera vez que veo esto, ¿sí? Y ¿qué les diría? Desde mi punto de vista químico, me da mucha tristeza, ¿sí? Que después de todo este esfuerzo desde el punto de vista químico, ¿sí? Miren, cuando me invitó Karina para hacer esto, lo hice con toda emoción y vuelvo a insistir, no hay nadie económico detrás de esto. Nuestra única motor que ha sido esto, ni una farmacéutica, ni nada por el único motor es nuestra buena fe para que con nuestro conocimiento veamos, tratamos de, como dijimos, de sustentar la toxicidad que vemos reportada en la literatura. Yo soy químico, porque de físico no tengo nada, estoy muy feo, ¿sí? Entonces, con esta idea, ¿sí? Hemos trabajado con esto, ¿sí? Estamos haciendo esto de la mejor voluntad posible. Como dije al principio, no es una mesa redonda para que entonces veamos los pros y los contras. Y esto no estaría dentro de mis posibilidades hacer una mesa redonda donde habemos pros y contras. Insistimos, lo único que nos mueve es tratar con nuestra ciencia de explicar los efectos informados en literatura de toxicidad de este asunto. Y hacer una diferencia muy clara entre dióxido de cloro y qué le pasa al dióxido de cloro que se forma y que los tomamos, qué le pasa en el microorganismo y que es otra especie química que es la responsable desde la química de este asunto, ¿sí? Ahora, lo que sí es importante, como se ha visto, nosotros organizamos en la Sociedad Química de México un seminario de COVID que pronto estará disponible con médicos, inmunólogos, generadores de vacunas y todo, en donde hay el responsable de un hospital de COVID aquí en México decía, es que miren, lo que estamos haciendo ante esta pandemia, como tenemos 4 meses de conocer el virus, no sabemos cómo actúa. Entonces, cada vez están haciéndose nuevos medicamentos y todo, y que se prueban y se tratan de hacer. Pero bueno, esa es otra cosa. Insisto, lo que queremos es solamente dar una explicación química de este asunto. No nos mueve, y que quede muy claro, ninguna cosa económica de ninguna especie. Gracias, Karina, por darnos la oportunidad de conocer un mundo muy especial. Gracias, Nacho. Bueno, ¿alguien, Jorge, quieres dar tu opinión, tu última opinión? O Linda. Muchas gracias, nada más agradecer. Yo creo que siempre las discusiones son sanas, el escuchar las diferentes posturas y las diferentes evidencias nos enriquece como científicos, y pues deseo que esto siga para adelante con este ambiente de respeto y de pruebas científicas en cualquier aseveración que hagamos. Muchas gracias. Linda, si tienes algún comentario. Bye. Luego se me traba esto. No, gracias a todos, gracias por invitarme a estar, gracias por participar, y gracias a los que están detrás de los chats y de los micrófonos que nos han escuchado.
Antes que nada, recuerden, hay que cuidarse mucho e informarse muy bien de lo que se vaya a usar. Ajá, de cualquier cosa que nos recomienden, cualquier cosa que queramos creer. Antes que nada, hay que abrirnos como personas, como humanos, y bueno, nosotros nos abrimos como científicos, crean sí a todas posibilidades y beneficios de la duda, pero con fundamentos, tengan la curiosidad, y si les hace falta un poco más de conocimiento, hay libros, o acérquense a preguntar. Se pueden acercarse incluso a nosotros también directamente, pueden acercarse a alguien en su escuela o más cercana, o hay quien siempre podemos acercarnos para informarnos un poco más o buscar un poco más de información. Nosotros lo que queríamos es presentar desde este punto de vista químico qué puede pasar y qué puede pasar en nuestro organismo cuando consumimos algo como esto. Es todo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Pues no sé, Norma, si tienes algún comentario final. Yo podría hacer un comentario. Sí, perdón. Sí, me gustaría agregar algo, sobre todo para las personas que me contactaron directamente, que preguntaban qué nos motivaba a hacer esto. Y quisiera decir que la idea de esta charla no es propiamente desacreditar algo o alguien, sino proporcionar información, ¿no? En particular de las propiedades del dióxido de cloro, sus efectos y sus riesgos. Ya se habló bastante de esto, nada más quisiera agregar que sabemos que en estos momentos de crisis, ¿no? Las soluciones rápidas y mágicas son muy atractivas, ¿no? Y nuestra necesidad humana de creer en cosas que nos salven rápidamente, pues va en aumento. Pero si bien todos tenemos derecho de creer en lo que queramos, pues también tenemos derecho de tener información. Y eso es lo que realmente nos mueve a presentar todo lo que se hizo, ¿no? Pues bueno, gracias. Sí, muchas gracias. Norma, si tienes algún comentario final. El doctor Eduardo, ¿algún comentario? Bueno. Ok. Bueno, pues nada más agradecer a todos el tiempo invertido en esta sesión. Muchísimas gracias. Como bien lo decía el doctor Ignacio, la intención de esta sesión era presentar la información química para todos poder tomar una decisión informada, ¿no? Estamos en los tiempos de la información. Es nuestra obligación proveer la información completa para que podamos tener una información que nos ayude a realmente tomar decisiones conscientes, y está en manos de cada quien la decisión que tome sobre su propia salud. Nuestra invitación como profesionales de la salud es a que se informen bien, a que pongan las cosas en la balanza, se cuiden mucho, no se confíen a una solución que los pueda poner en riesgo, que se laven las manos, que guarden la distancia, que son las medidas más básicas, y que es muy triste que a nivel humanidad una enfermedad que pudiera ser combatida con simples medidas de higiene esté azotando a toda la humanidad en todos los países y en todos los continentes. Entonces, pues las bases son esas, tienen la información, la decisión es suya, y agradezco mucho a todos los colegas esta participación. Muchísimas gracias. Cari, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo sí los invitaría a no consumir este tipo de productos porque pueden dañar a su salud, no solo sino todos los que existen en el mercado. Todo lo que diga milagroso, que te cura rápido, no existe una cura milagrosa. Para hacer un medicamento son muchos años, mucha inversión económica y mucho esfuerzo profesional para que salga algo probado, y aún así puede tener efectos, ¿no? Para que venga alguien y nos venda algo en el metro en donde diga que cura, o en las páginas de Facebook hay muchísimos productos que no tienen eficacia.
los medicamentos, para que puedan tener su registro, deben de pasar por muchas pruebas para que la autoridad sanitaria los apruebe. Fíjense que que diga registro sanitario, pero aguas, porque también hay productos que son suplementos alimenticios que se venden como medicamentos. Si no está comprobada su eficacia para curar la enfermedad que sea o la patología que sea, no es un medicamento. No se puede llamar un medicamento. Un suplemento alimenticio simplemente te va a coadyuvar. Y hay muchas cosas que venden en Facebook y en otras redes sociales que lo venden como medicamento, no tiene registro sanitario, o lo venden como suplemento, está registrado como suplemento alimenticio, pero no tiene una actividad farmacológica demostrada. Yo los invito a que no consuman este tipo de cosas porque no sabemos cómo están hechas, cómo las prepararon, bajo qué condiciones, qué es lo que tiene realmente. En el mejor de los casos puede que solamente sea azúcar, pero en el peor de los casos puede que no, y estaríamos poniendo en riesgo nuestra vida. Bueno, esa es mi invitación. Agradezco a todos los ponentes, a Norma, también gracias por permitirnos dar esta plática, y como decían los doctores, que esta sea la primera de muchas para informar a la población. Nosotros como farmacéuticos tenemos esa responsabilidad social. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes.